Bienvenidos a Design Loopers, mi nombre es Carlos Alfaro y en este video te voy a mostrar cómo hacer filtros fotográficos utilizando únicamente CSS. Entonces acá tenemos un par de imágenes como ejemplo. Como pueden ver, acá hemos aplicado un par de filtros. Si vemos lo que son las imágenes originales, van a ver que pues es un poco diferente. Como vemos, a esta le hemos aplicado un filtro diferente. Esta es la imagen original. Tenemos esta otra que es la imagen original, y aquí vemos que esta pues tiene un filtro o un efecto fotográfico únicamente con CSS, al igual que esta otra. Como vemos acá, esta tiene dos colores, empieza con un amarillo y termina en un azul en este ángulo. Entonces en este video te voy a mostrar cómo hacer filtros fotográficos utilizando únicamente CSS. Entonces vamos a ir al código y vamos a ver que acá tenemos pues lo que son las imágenes. Estas imágenes pues son bastante grandes y como vemos pues no caben en el contenedor. Entonces vamos a ir al código y vamos a ver lo que es la estructura del HTML. Lo importante acá es que las imágenes que vamos a utilizar, en este caso acá las tenemos, las coloquemos dentro de una etiqueta figure. Entonces vamos a crear lo que es una clase para esta etiquetas figure, y por ejemplo le vamos a colocar que se llama img-container. Entonces esta clase tenemos que aplicársela al contenedor padre de la imagen. En este caso sería lo que es el figure. Vamos a colocarlo acá y acá también. Listo. Vamos a aplicarle un par de estilos con CSS a esos contenedores. Entonces colocamos lo que es el selector de clase, que es img-container, y los estilos van a ser los siguientes. Vamos a colocarle que va a tener un width del 100% para que el contenedor pues se adapte al ancho de su padre, sea cual sea el padre. El height pues lo vamos a colocar en auto para que se coloque automáticamente a lo que es el tamaño de la imagen. El margin lo vamos a dejar en 0. Colocamos margin para quitar el margen al elemento. El padding también se lo vamos a quitar, le colocamos 0. Y vamos a colocarle algo muy importante a este contenedor figure, que va a ser lo siguiente. Tenemos que colocarle el position en relative. Colocamos relative y ahí lo tenemos. Entonces, como vemos, pues ahorita simplemente pues no ha pasado nada. Recargamos y vemos pues que no pasa nada. Simplemente hemos quitado los márgenes, el padding, y hemos hecho que el contenedor pues abarque el 100% de su padre. Pero que en este caso serían lo que son estas div con clase caja. Lo importante, como les digo, es que la imagen se encuentre dentro de la etiqueta figure, y agreguemos lo que es una clase y agreguemos lo que son estas propiedades a esa clase. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar lo que es hacer el filtro o la capa que vamos a colocar por encima de la imagen para que tome ese color que nosotros queramos. Lo que vamos a hacer es aplicar también lo que son degradados en CSS para poder personalizar lo que es nuestro filtro o nuestro efecto. Entonces colocamos punto y seleccionamos lo que es siempre la clase, que es img-container. Vamos a utilizar un pseudo elemento que es el before para poder colocar esta capa por encima de la imagen para aplicar lo que es el filtro. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Primero, colocamos el content, que es algo muy importante. Lo vamos a dejar vacío. Simplemente colocamos dos comillas, la de apertura y la de cierre. Muy importante es el position. En este caso tiene que ser absolute. Colocamos absolute. Finalizamos acá. El top, la coordenada top, la vamos a dejar en 0 para colocarlo exactamente igual que el padre. Colocamos también lo que es el left. Vamos a colocarlo también en 0. Y vamos a decirle que el width o el ancho de este elemento before va a ser lo siguiente: el 100% para que abarque el ancho de su padre.
y el height al 100% también, para que abarque lo que es, vamos a colocar acá el porcentaje, lo que es el alto del padre. En este caso pues no se sigue viendo nada como vemos acá, pero si colocamos un color de fondo, por ejemplo, vamos a background red, por ejemplo, un color rojo, vamos a ver si ahí está. Entonces, como vemos, en cada capa, en cada elemento figure se coloca lo que es un color por encima. Entonces nos está funcionando de momento. Vamos a quitar lo que es el color y vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a colocar que este elemento before o este pseudo elemento before tenga un z index, es decir, para superponerlo por encima de la imagen en un valor 2. Y estas van a ser las propiedades de este pseudo elemento before. A la imagen pues tenemos que colocarla que es una clase también, o crearla, para que se pueda adaptar al contenedor padre. En este caso, como vemos, pues las imágenes son bastante grandes y se desbordan del contenedor. Entonces vamos a ir al HTML. A cada imagen le vamos a agregar una clase. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Yo, por ejemplo, le voy a poner que se va a llamar IMG, por ejemplo, responsive, que hace referencia a que la imagen va a ser responsiva para que se adapte al contenedor. Como les digo, ustedes pueden colocarle el nombre que quieran. Y ahí lo tenemos. Entonces, vamos a tomar lo que es esta clase y vamos a aplicarle un par de estilos acá en CSS. Vamos a colocar las llaves y el primer valor o la primera propiedad va a ser el width. Vamos a colocar que va a ser el 100% para que la imagen se acomode al ancho de su padre. El height lo vamos a dejar en automático. Colocamos auto y el z index vamos a colocarlo en 1. ¿Para qué le colocamos 1? Para que la imagen se coloque por debajo del elemento before. Entonces, si vemos ahorita, ya la imagen pues ya las imágenes pues se están colocando a lo ancho del contenedor padre y ya se ven exactamente como debe de ser. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora ya aquí es ya cuestión de cada quien y ir aplicando lo que son los colores. Voy a hacer un pequeñísimo ejemplo. Vamos a colocar acá, por ejemplo, que a esta imagen, a la primera que tenemos acá, que corresponde a esta que estamos viendo acá, le vamos a colocar un filtro, por ejemplo, que se llame, por ejemplo, filtro-1. Entonces, todos los elementos que tengan esta clase se le va a aplicar el siguiente filtro que vamos a crear. Entonces, vamos a copiar lo que es el nombre. Ponemos punto filtro, dos puntos y before para poder colocar el color a esta capa de acá. Entonces pegamos y lo que hacemos acá es utilizar lo que es degradados en CSS. Si ustedes no manejan lo que son degradados en CSS, voy a dejarles en la descripción de este video lo que es un enlace que los va a llevar a un video donde explico a detalle cómo funciona lo que son los degradados en CSS. Entonces vamos a colocar un degradado. Por ejemplo, los degradados se declaran en la propiedad background image o background. Entonces acá puede decirle lo siguiente, que quiero un degradado radial, y para ello escribo radial y un gradient. Acá dentro de los paréntesis llevaría lo que son los colores, entre otras propiedades. Yo lo voy a hacer lo más sencillo posible, pero como les dije, si ustedes quieren ver ese video de cómo explico lo que es, cómo funcionan todos los degradados, pueden verlo para que ustedes hagan sus filtros pues más personalizados. Entonces acá, por ejemplo, voy a poner que va a ser de color azul a un color light blue, que es un color azul más claro. Y acá también vamos a colocar lo que es el opacity. ¿Para qué lo vamos a colocar? Ya vamos a ver. Ahorita se colocaría lo que es la capa superpuesta en el degradado que hemos dicho, como lo vemos acá. Le colocamos opacity para hacer la capa un poco más transparente y los valores van del 0
al 1. Entonces ponemos, por ejemplo, 0.3, que sería más o menos como el 30% de opacidad, para que se vaya colocando lo que es el filtro como lo vemos acá. Si ustedes lo quieren un poquito más sólido, más de color, van poniéndole, por ejemplo, 0.4, 0.5, 6, 7, 8, 9 hasta llegar a 1. Entonces acá lo voy a dejar, por ejemplo, a 0.6 para que vean que el color pues es un poco más sólido. Si recargamos, vemos que ahí lo tenemos. Si colocamos el valor en menos, por ejemplo, 0.2, el filtro que estaríamos creando sería un poquito más suave como lo vemos acá. Entonces lo dejaré como en un, por ejemplo, 0.3, que creo yo que se ve bastante bien. Si recargamos vemos que ahí se ve. Y así podemos ir creando nuestros filtros, los que queramos. Por ejemplo, vamos a copiar este código que hemos hecho acá. Vamos a pegar acá abajo. Y por ejemplo vamos a crear un filtro que se llame, por ejemplo, filtro 2. Y acá simplemente podemos cambiar lo que es la opacidad y los colores. Por ejemplo, vamos a decirle que los colores van a ser de un azul suave a un color magenta. Entonces si vemos esto, vamos a aplicar esta clase a una imagen o un contenedor que por ejemplo sería la segunda. Si pegamos acá, vemos que efectivamente a la imagen esta que tenemos acá de la tortuguita, pues ya se le aplica el filtro que hemos hecho en CSS. Como les digo, ustedes pueden personalizar sus filtros con los colores que quieran, porque no solo simplemente podemos aplicar dos colores, podemos aplicar más de dos. Por ejemplo, voy a poner un color cualquiera, por ejemplo un amarillo. Ya son tres colores. Recargamos y vemos que ahí tenemos lo que es el filtro que hemos creado. Lo vamos a dejar en dos colores. Vamos a copiar este mismo código, vamos a pegarlo acá y este se va a llamar, por ejemplo, filtro 3. Acá vamos a colocar lo que es un degradado lineal, que es linear gradient, y los colores van a ser, por ejemplo, un azul suave con un amarillo. Entonces si vemos esto, vamos a ver que tenemos que aplicarle acá el que es la clase. Copiamos la clase y se la agregamos acá al figure y listo. Entonces si vemos acá la tercera foto que tenemos, o la tercera imagen, si recargamos se le aplica lo que es el filtro. Los filtros lineales empiezan desde arriba hacia abajo, pero eso podemos cambiarlo con otros valores. Por ejemplo, acá antes de los colores yo le puedo decir que sea en 45 grados de color azul suave y amarillo. Si vemos acá, recargamos la posición de los colores, pues han cambiado. Como eso, el amarillo empieza acá y aquí termina lo que es el azul claro o azul suave, como quieran llamarle. Entonces, como les digo, si ustedes quieren ver cómo funciona lo que son los degradados a fondo y poder personalizar más los filtros que quieren agregarle a sus imágenes, pues pueden hacerlo. El enlace va a quedar en la descripción del video. Y esto ha sido todo por este video. Si les ha gustado, pues recuerden darle un like, y si no están suscritos al canal de Design Looper, pueden hacerlo y pueden ayudarnos.